Bueno, buenos días. Bienvenidos a este taller. Os explicaremos, este taller lo hemos organizado Pilar Miralles y yo misma. Me llamo Claudia Fortuny y lo hemos organizado, es una presentación conjunta en la cual están incluidas pues varias de las consideraciones, un poco pues tal como vemos nosotros el problema o las dificultades en la transferencia de los pacientes adolescentes a las unidades de adultos. Pero el interés más importante será que al final de nuestra charla podamos todos participar y un poco aclarar aquellas dudas o reforzar aquellos aspectos que pensemos o pensamos que son más importantes. No hay que decir, este es el guión un poco que vamos a utilizar y de entrada, en este momento el tema de la transferencia de los adolescentes a las unidades de adultos es un tema importante, un tema que probablemente, quizás no en este momento, pero sí en los 4 o 5 años de atrás, ha sido motivo para el cual pues, se han reunido muchísimos expertos y se han elaborado guías en diferentes países y por diferentes organizaciones, y aquí tenéis referenciadas las mismas, ¿no? El paciente adolescente es un paciente particular, ¿no? De hecho, la adolescencia es una etapa de transición por sí misma entre la niñez y la vida adulta y, bueno, en función de los organismos, podríamos decir que una etapa que comprende desde los 10 años, los 12, según algunas otras definiciones, hasta los 20 años, ¿no? Es una etapa que ocurren muchas cosas en la vida, ¿no? Y creo que a mí ya se me viene un poco lejos de cuándo ocurrió, pero es una etapa en la cual es complicado porque, bueno, se suman diferentes aspectos, ¿no? Hay cambios físicos, ¿no? La pubertad inicia en esta etapa. Es una etapa además de reestructuración del sistema nervioso. Los expertos dicen que en esta etapa los circuitos están todos poco entrelazados y eso explica pues la explosividad de algunas conductas o la dificultad de manejarse con algunos de estos pacientes. Pero además es una etapa en la cual pues todos nos tenemos que hacer mayores, y hacernos mayores es hacernos responsables de nuestro propio cuidado, pues esto lo tenemos que hacer en un momento, como os decía, de muchísimos cambios, no va a ser difícil. Hay cambio de conducta y también es en el momento en el cual se descubre el sexo y se inician las primeras relaciones sexuales. Esto, si lo mezclamos con el VIH, ya os podéis imaginar que bueno, pues es un momento especial, ¿no? En este momento, la mayor parte de adolescentes que nosotros estamos viendo en las consultas aún son chicos y chicas que se infectaron por transmisión vertical. Y este panorama está cambiando actualmente, cada vez más, no evidentemente con la misma incidencia, pero tenemos adolescentes que se han infectado por transmisión sexual. La infección durante la adolescencia es una infección distinta de la que acontece en los niños infectados por transmisión vertical. Y también deciros que no tiene nada que ver los primeros niños infectados en los primeros años, que eran niños muy sintomáticos, verdaderos supervivientes, niños con una enfermedad progresada y la mayor parte de ellos ya con criterios diagnósticos de SIDA, con los niños que vamos a transferir en un futuro, que son niños prácticamente asintomáticos, con una muy buena calidad de vida y con poco impacto de la enfermedad en ellos. Por tanto, esto es distinto y se asemeja más a los chicos y las chicas que se infectan por transmisión sexual en nuestro medio. Por tanto, es dos grupos en la misma edad, pero de características diferentes. Y por otro lado, pues no podemos olvidar que la infección VIH, hoy por hoy, aunque hemos avanzado en su tratamiento, continúa siendo una patología crónica y cualquier problema de salud crónico en la adolescencia se descompensa. Dígase asma, diabetes, insuficiencia renal, cualquier problema de salud es cuando afecta a niños desde la primera infancia y tiene que, bueno, pues y permanece cuando llegan a la adolescencia, pues se hace más difícil su control. ¿Cuál es la situación actual de los pacientes infectados? Pues como os decíamos, durante los primeros años de la epidemia en nuestro país hubo muchos niños infectados, ¿no?, por transmisión vertical. En esta última etapa vemos que parte de los niños que han ido incluyéndose en el seguimiento de los hospitales son niños que proceden de países donde la infección es endémica, sean niños adoptados sabiendo los padres que estaban infectados o niños que sus padres lo están y han llegado a nuestro país y llegan en la unidad familiar
familiar. Por tanto, también el panorama o el espectro de paciente es distinto del que teníamos en los primeros años, pero lo que sí que es una muy buena noticia es que año tras año han ido disminuyendo el número de casos de niños de transmisión infectados por transmisión vertical. Y tener en cuenta que la mayor parte de niños que nosotros vimos en los primeros años ya están transferidos a las unidades de adultos. Más de 2/3 partes de estos pacientes, incluidos en la red de infección VIH para la edad pediátrica, la RIS pediátrica, son ya niños transferidos a las unidades de adultos. Y eso no tan solo es en nuestro país, sino es en cualquier lugar del mundo en donde vemos que la mayor parte de niños pues ya alcanzan, muchos de ellos, pues la pubertad, la adolescencia o son adultos jóvenes. Y año tras año vamos transfiriendo estos niños a las unidades de adultos. Por tanto, cada vez tenemos menos pacientes nosotros y más pacientes los que os dedicáis a tratar adultos, ¿no? De alguna manera, la edad en la cual se distribuyen los pacientes de este proyecto, FARO es un proyecto de CORISPE y de la red de SIDA nacional, en la cual se incluyen todos los pacientes infectados por transmisión vertical que han sido transferidos a la unidad de adulto. Y fijaros que de estos primeros pacientes, más de una cuarta parte ya tenían criterios diagnósticos de SIDA, casi la mitad estaban coinfectados y bueno, pues hay un índice de pérdidas relativamente importante y también un número de niños fallecidos, pero sobre todo corresponden a la primera etapa de esa transición. ¿Cuáles retos tenemos en la transferencia a la unidad de adultos? En primer lugar, estábamos hablando de dos tipos de pacientes. Los niños infectados por transmisión vertical, por lo que he ido diciendo, queda claro que son niños que conviven con la infección desde la primera infancia, aun cuando ellos no saben que están infectados muchas veces hasta mucho más tarde. El diagnóstico, la revelación del diagnóstico nos ha costado mucho a los pediatras de poder introducirlo en una edad previa a la adolescencia, alrededor de los 12 años, cuando los niños tienen capacidad de entender lo que les está pasando y además de entender que no lo pueden explicar a todo el mundo. Es decir, es capacidad para comprender esto y capacidad de introducir el tema de la confidencialidad, que no siempre es así, pero de una forma insistimos en este tema. Los padres se negaban a que informáramos a los pacientes y muchos de los pacientes han sido transferidos conociendo el diagnóstico pocos días antes. Esto es una mala práctica y no suele dar ningún buen resultado. Pero bueno, los niños aceptan bien el diagnóstico cuando son más pequeños, pero cuando entienden lo que supone estar infectado, pues hay una mala aceptación. Pero además, los primeros pacientes tienen una afectación, muchos de ellos, a nivel neurocognitivo. Más de la mitad de los pacientes, cuando se les hace un WIS, un test de inteligencia, no alcanzan el límite bajo de la normalidad y, por tanto, van a tener dificultades de comprender, fracaso escolar muy frecuente. Pero además, pues todo ello ha determinado que estos niños, muchos de ellos, el gran boom de pacientes fue en la década, finales de los 80, toda la década de los 90, es decir, que ahora ya son niños mayores, pero estuvieron expuestos a fármacos de manera secuencial, monoterapias, muchísimas resistencias, tratamientos muy complejos, muchos de ellos ya con comorbilidades muy importantes, con eventos de SIDA, con necesidad de soporte psicológico que no siempre aceptan, consumo de tóxicos relativamente frecuente. No podemos olvidar que en nuestro medio muchos de los niños son hijos de padres que en su día también consumieron sustancias tóxicas. Son pacientes que, los mayores de todos, perdieron a sus progenitores y están al cuidado pues, de familia extensa, de abuelos ya de cierta edad o muchas veces son niños tutelados. Por lo tanto, tienen muchísimas dificultades de confeccionar su futuro, no tan solo determinado por su enfermedad, sino por todo el contexto. Y probablemente una limitación importante es la inserción en el mercado laboral. Y por contra, los niños que se infectaron en la adolescencia quizás tengan un perfil algo más conservado porque la infección es muchísimo más reciente. La información del diagnóstico se hace en el momento de la infección, muchas veces una infección aguda y otras veces ya no, pero por tanto puede ser tanto por parte de los pediatras como de los adultos. Sigue habiendo dificultades en el seguimiento porque muchas veces la aceptación de la infección o de la enfermedad tampoco es fácil a esta edad. Pero sí que es más fácil el tratamiento y muchísimas más nuevos fármacos, mejores combinaciones, no tiene nada que ver de lo que teníamos antes. Son pacientes generalmente asintomáticos, sin eventos de SIDA, pero también necesitan un soporte. Evidentemente, afrontar un diagnóstico a una edad muy temprana no es nada fácil.
Muchas veces tienen progenitores, pero esto no siempre es así, y estos progenitores muchas veces toleran muy mal el que el adolescente se haya infectado, porque entienden que es porque ha desobedecido las normas o las pautas que tenían establecidas, y también siguen teniendo pues necesidad de atención o soporte psicológico. La estructura familiar es muy variada, teóricamente más conservada que los anteriores, pero muchas veces tampoco suficientemente adecuada para poder afrontar este diagnóstico y lo que supone pues estar infectado. Y también siguen teniendo dudas de qué les va a ocurrir después de conocer esta noticia. Por tanto, el seguimiento va a ser complejo y por tanto se va a necesitar de un seguimiento y un apoyo individualizado, en especial para que sea posible ir controlando a estos pacientes. Hemos de informar y hemos de educar en relación a la enfermedad. El soporte psicológico va a ser importante, pero muchas veces, tanto como el soporte psicológico, el soporte social para garantizar este mismo seguimiento. Y lo que sí que ha demostrado tener más éxito es que ellos puedan tener relación con otros chicos y chicas de la misma edad que también como ellos están infectados. Por tanto, vamos a pasar de una etapa en la que el niño es dependiente y que los padres sobreprotegen a una etapa en la que el paciente es independiente y que los padres consideran que tiene que ser autosuficiente cuando muchas veces no está suficientemente maduro. Y entre medio estamos los pediatras y después vosotros los adultos. Pero además hemos de cambiar de modelo asistencial. En pediatría es un modelo en el cual está centrado en la familia, en el control de la salud, recordar las vacunas, el peso, la talla, mirar cómo va. Se contempla el desarrollo y hay una figura generalmente responsable. Vemos a muchos menos pacientes y probablemente en la mayor parte de unidades hay 1 o 2 médicos responsables. El modelo de los adultos está centrado en el paciente, en la enfermedad sobre todo. Sí, la preocupación es que no progrese, que tenga unos buenos CD4, que esté indetectable y pues es un modelo colaborativo, ¿no? Es un modelo en el cual pues si pues tiene la tensión igual va al nefrólogo, si tiene otro problema de salud pues va a otro especialista, ¿no? Y bueno, en resumen, el paso a la transferencia a la unidad de adultos pues es un proceso en que debemos implicarnos tanto unos especialistas como nosotros. Es fundamental que exista un equipo de acogida y un equipo de preparación. Es decir, el hospital emisor tendrá que preparar a este chico o a esta chica para que pueda, una vez llegue a la unidad de adultos, pues asumir el seguimiento y asumir su autocuidado, ¿no? Y en la unidad de adultos pues deben estar preparados porque este tipo de pacientes no son iguales que los que ellos ven habitualmente. Deben adecuarse las unidades a las necesidades del paciente, no siempre todos son iguales y requiere evidentemente de una etapa previa. Yo creo que aquí en este punto los pediatras tenemos mucha responsabilidad de que esto vaya bien, ¿no? Ya luego veremos y comentaremos algunos aspectos, ¿no? Hemos de implicar ya de entrada a otros profesionales y también hemos de hacer que de alguna manera el paciente empiece a ser autónomo y hemos de explicar a los padres que eso ha de ser así, ¿no? Y hemos de ayudarlos a que ellos consigan esta autonomía. Todos ven como un gran inconveniente, hoy qué bien que están los niños en pediatría porque tienen al pediatra, conocen a todo el mundo y a la enfermera o demás, ¿no? Pero también yo veo que el hecho de transferirlos a los adultos, a la unidad de adultos, muchas veces es una oportunidad, porque muchos de los pacientes, ya veremos después, en la etapa de la adolescencia, no penséis que en pediatría vienen siempre a su hora y cuando les toca, ¿qué va? Esto hay que perseguirlos y llamarlos y medio, ¿no? Irlos intentando que vuelvan, ¿no? Y por tanto no siempre es fácil. Por tanto, el hecho de cambiar supone que, bueno, empiezan de nuevo, les empiezan a tratar como adultos. Puede ser una oportunidad para ellos. Muchas veces necesitan, ¿no?, que no haya ningún tipo de reminiscencia de algo que no han hecho bien. Tú cuando a veces, ¿no?, ha ocurrido pues que has tenido dificultades, pues piensas que lo ideal es tabla rasa, ¿no? Empiezo de cero y así es mejor. Y eso es cierto, para ellos también supone una oportunidad. Hay mayores, sobre todo en los primeros años, muchísimas más posibilidades de nuevos tratamientos. Aún ahora, muchos de los tratamientos en dosis única han estado aprobados muy recientemente en pediatría, cuando vosotros los médicos de adultos los podríais utilizar muchísimo antes. Dejan de depender de sus tutores, pueden ser ellos, y evidentemente pues a veces hay menos controles, que lo cual que les ofrece, pues para ellos esto es una buena noticia. Y además, las estructuras de hospital de día que hay en la mayor parte de centros que ven personas infectadas
tienen pues una distribución, unas posibilidades que facilitan esa atención individualizada, esta flexibilidad, se visita todos los días con un horario generalmente más amplio, hay personal de enfermería entrenado en adherencia, en otras estrategias que les puede ir muy bien, hay más facilidad para algunas pruebas, atención más puede ser personalizada, y además si disponemos de un equipo que sea el referente y que sea el que el adolescente cuando llegue pueda referirse a él, pues tenemos muchísimas más ventajas. Y bueno, pues evidentemente en algunos centros pues las unidades de los hospitales de día tienen ya un trabajador social adherido a ellos o un psicólogo que también facilitará este paso. Y algunas consideraciones, ¿no? Como os decía, las guías de transición todas vienen a decir lo mismo. Es un proceso individualizado, un proceso flexible, no hay que marcar pues, una edad establecida, hay que mirar cada paciente. Lo que sí es importante es que el profesional al cual vamos a dirigir este paciente esté absolutamente implicado en este proceso, que sea alguien que realmente le importe y que vaya de alguna manera a estar en todo momento disponible. Para atender a adolescentes, los que tenéis hijos mayores, se necesita sobre todo algo que se llama paciencia, porque no... Y si puede ser para todos y que no se acabe, pues muchísimo mejor, ¿no? La idea también es que hay que empezar a hablar de la transición desde pediatría, no tiene que ser una cosa, mira, ya has cumplido 18 años y te vas a marchar, sino que esto es un proceso, no es un momento, y por tanto tener en cuenta este aspecto, y esto es algo que, ya decía, teníamos que hacer desde pediatría. Hay que participar, si se puede participar con otros profesionales, muchísimo mejor. Hay que redactar y tener un informe, el médico de adulto tiene que conocer antes de que llegue este paciente muy bien qué ha sido de él, no tan solo desde los aspectos médicos que son fundamentales, sino también de los aspectos sociales, incluso de sus niveles de escolarización, su trabajo, su situación emocional. Hay que entender que en este proceso tienen que participar activamente ellos, que son los más implicados, y evidentemente esto es algo que se va aprendiendo, pero si es la primera vez, pues hay que ir buscando información para que evidentemente podamos hacerlo de la manera mejor posible, ¿no? La transición en las guías españolas viene a decir un poco lo mismo, es un proceso individual, complejo, debe planificarse, hay que trabajar en la autonomía y el conocimiento del paciente, el equipo de adultos debe conocer esto y por tanto es necesario que esa información esté previamente, incluso pues que evidentemente es fundamental que el adolescente una vez transferido sepa quién es su referente, a quién tiene que ir, a quién tiene que llamar, cómo funcionan todos los aspectos administrativos, es importante tener en cuenta esto para garantizar realmente que vaya a haber un buen enganche a esta nueva unidad. ¿Y cuándo hay que hacer la transición? Pues no hay un modelo único, yo creo que tiene que adaptarse a cada uno pues a sus posibilidades, a su centro. Sí que es cierto que en aquellos lugares donde las unidades de pediatría se continúan con las unidades de adultos, es importante que se haga la transición acorde a esta edad, ¿no? Porque si no, incluso no de forma sistemática, ¿no? Pero muchas veces pasa que si tú estás controlando a un paciente que tiene 20 años, el día que tenga un dolor abdominal agudo y irá a urgencias, lo verán los de adultos, o ingresarán a la unidad de adultos. Y eso es una distorsión. La idea es que hemos de pensar que cuando hay una mayoría de edad es una buena edad para poder hacer esa transición y evidentemente hay que adaptarse pues a cada uno, pero bueno, que de hecho hemos de empezar a ser funcionales, y una cosa que es más funcional es ir a favor de cómo es el funcionamiento de cada lugar, ¿no? Es importante de todas maneras que hemos de hacer esa transición cuando el paciente se encuentre estable, no esté en un momento emocionalmente de inestabilidad o a nivel médico que no acabemos de controlar, y tiene que conocer mínimamente cómo llegar a este sitio y cómo manejarse, sobre todo en esos aspectos administrativos de buscar citas si se pierde. En los primeros casos, los primeros niños transferidos a las unidades de adultos, pues todos ellos tenían en común pues una estructura familiar muy peregrina, poco refuerzo. Muchos de ellos eran niños con trastornos mentales, con ciertas retraso cognitivo, incluso con alteraciones
neuropsicológicas o incluso trastornos psiquiátricos. Muchos de los pacientes, sobre todo en otros lugares, como en Estados Unidos, se habían infectado por abusos sexuales. Todo esto hace pues, que, de alguna manera, la capacidad de este joven para asumir ese autocuidado, pues muchas veces no le resulta nada fácil y, por tanto, tiene que estar muy reforzada. Y eso, pues, si no es así, explica pues, la mala adherencia no solo al tratamiento, sino también al seguimiento, que es lo que, de alguna manera, también determina pues, las causas de fracaso, ¿no? Y ahora os dejo con Pilar, que va a comentaros un poco la experiencia. Bueno, pues hola a todos. Continúo con Claudia. Bueno, pues Claudia ya nos ha expuesto un poco cómo vamos a encontrarnos a los pacientes cuando son transferidos a las unidades de adultos. Entonces, realmente, cuando uno ve a estos pacientes, como realmente cada cual tiene su experiencia previa, yo voy a intentar resumir un poquito cómo nos encontramos estos pacientes cuando los vemos por primera vez y, de alguna manera, los problemas que nos surgen más importantes. Hay muchos más, es una elección, ¿no? Algunas características, bueno, pues os quería poner, por ejemplo, el ejemplo de alguna corte que es muy similar a la nuestra, la corte de Corispe. Corispe Faros es la corte británica, la corte CHIPS. Es una corte que ha reunido muchos pacientes, es una corte prospectiva, tiene 1.900 pacientes y de ellos, pues más de la mitad han sido transferidos a adultos en razón de la edad. Yo quería hacer hincapié aquí en dos cosas. Los pacientes que recibimos o que hemos recibido, porque tener en cuenta que los hemos ido recibiendo a lo largo de los años. Muchos de los pacientes que tenemos actualmente en las cortes de adultos son los pacientes a los que se ha referido Claudia como supervivientes. Son la mayoría todavía, porque son los pacientes más mayores y luego realmente nos van viniendo niños que están mejor. Bueno, pues esta gráfica de alguna manera refleja, yo creo, lo mismo. Refleja que los pacientes que se han ido viendo en los primeros años, como veis, estaban peor controlados virológicamente, únicamente un 30 o un 40% tenían una situación virológica de carga viral suprimida o carga viral indetectable, midiéndola por debajo de 400 copias, y que a lo largo del tiempo, esperaos a ver un poco si funciona este puntero. El ratón, sí que es el ratón, perfecto, es el ratón. Entonces, veis que en las primeras columnas vemos que los pacientes que estaban controlados eran muy poquitos, eran en torno al 20, al 30%, corresponde al principio de los 2000. Eran chicos que no habían tenido probablemente acceso a tratamientos antirretrovirales similares a los de los adultos y que provenían de este grupo de pacientes infectados en los años 90 tan problemáticos que hemos comentado. A lo largo del paso del tiempo, veis como en azul clarito vamos viendo los pacientes que llegan a las unidades de adultos con buen control virológico son cada vez mayores, entendiendo que tenemos ahora en las cortes aproximadamente un 60% de chicos que llegan indetectables o un poco más. De estas cortes lo que vemos es que hay un porcentaje de pacientes que a los médicos de adultos nos plantean problema nada más verlos, que son pacientes que tienen mutaciones de resistencias. Cuando los vemos, algunos de ellos a 3 familias de fármacos, viene a ser un 12% aproximadamente en esta corte. La corte española es parecido, como veréis. ¿Qué significa esto? Significa que tenemos este reto de entrada, aparte de todos los condicionantes y toda la biografía que el paciente trae consigo, como nos ha comentado Claudia, y además significa que estos pacientes van a ser pacientes, los pacientes que tienen estas características son pacientes antiguos, pacientes que vienen de mucho tiempo de evolución. Los pacientes nuevos no cumplen estas características. En la corte española vemos algo muy parecido. Las resistencias a 3 familias son aproximadamente del 9% en los 534 niños vistos, adolescentes, haciendo este estudio de 2000 a 2011. Sin embargo, en la gráfica lo que pretende explicar es, a pesar de todo, a pesar de que hay niños que tienen mutaciones de resistencias a 3 familias, vemos que muchos de ellos conservan todavía bastante sensibilidad. Esto está hecho con la guía de resistencias de Stanford a algunos fármacos, sobre todo a inhibidores de proteasa últimos, a darunavir y a nucleosídicos. Los pacientes que tienen mutaciones de resistencia que vemos, vuelvo a decir lo mismo, son pacientes más antiguos. Los pacientes nuevos no cumplen este patrón. Sin embargo, sí que tenemos muchos pacientes antiguos todavía en las cortes. Las características de los pacientes transferidos, os las pretendo referir un poquito en esta diapositiva. Son pacientes que tienen una edad a la transferencia en torno a 18 años.
en las primeras etapas eran un poquito más jóvenes, tal vez buscando un poquito esa posibilidad de tratamiento que no se tenía todavía en las unidades pediátricas. La edad media del diagnóstico de los niños fue 1,5 años, un poquito más alta en varones, y aquí referiros solamente que hay niños que estudios superiores en nuestras cortes tienen el 13% aproximadamente, el resto de los chicos tienen estudios medios y muchos de ellos solamente más de la mitad de estudios primarios. El estadio en el que se nos transfieren los pacientes es en un 20 y tantos por ciento, un 27 y un 28% son estadios de la clasificación del CDC y han tenido nadires bajos, en torno a 180 a 200 células. Un grupo no despreciable de pacientes, en torno a un 10%, sí que han tenido encefalopatía por VIH y luego lo que comentaba Claudia, algunos de ellos tienen algún trastorno un poquito límite y son niños que tienen un poquito de dificultad para algunas cosas del manejo habitual. La coinfección por virus C fue en un 11% en las mujeres y en un 14% en los chicos. Y algunos de ellos tenían ya muchos signos de efectos adversos, fundamentalmente lipodistrofia. Deciros que de alguna manera lo que yo quería mostraros aquí es que, si bien es verdad, este es un estudio que se hizo mirando la situación de control virológico en la transición, la situación al primer año y la situación en el último control del que se disponían los niños. Bueno, pues fijaros que al principio, en los primeros años, realmente los chicos sí que mejoraban un poquito su control virológico en las unidades de adultos. Probablemente el motivo era el acceso a determinados fármacos. Posteriormente vemos que no, que posteriormente en los años más recientes el control virológico es muy bueno, ya mucho mejor en las unidades de pediatría, se mantiene en la transición bastante bien a pesar de todo y se mantiene posteriormente en el último control. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que debemos estar satisfechos? Pues no, verdaderamente no, porque aunque esto es así, sí que es cierto que las pérdidas de seguimiento son importantes. Digamos que el objetivo, yo creo que en este caso tiene que ser que no se pierda ningún paciente y desde luego que tengan el menor número de comorbilidades posibles y que no tengamos prácticamente mortalidad, ¿no? Yo creo que ese es el objetivo, y que no haya pérdidas o haya el menor número de pérdidas. De los 213 pacientes que se vieron en este estudio transversal, había la mediana que tenían de edad de transición había sido 17,5 años y había un poquito más de mujeres, como suele pasar en todas las cortes, 57% de mujeres. 45 pacientes, es decir, tuvimos una pérdida de seguimiento de 21%. 21% de los pacientes se perdieron para el seguimiento en algún momento y se perdieron después de la transición, lógicamente, porque era lo que se estaba analizando, después de la transición a las unidades de adultos. ¿Y cuándo se perdían fundamentalmente? Pues se perdían en el primer año y medio de estancia en las unidades de adultos. Eso, bueno, pues que quería decir que realmente ese periodo de tiempo del año y medio de estancia en las unidades de adultos debería, de alguna manera, la enseñanza que nosotros sacamos es que debería de reforzarse de alguna manera, que tal vez no se debían considerar como pacientes adultos con el esquema de seguimiento y de citaciones habitual de los pacientes adultos, sino tener la consideración de que probablemente necesitaban un seguimiento más estrecho durante ese año o algún tipo de soporte. Bien, es verdad que el 71% de estos pacientes volvían al seguimiento, es decir, volvíamos a recuperarlos al cabo del tiempo, una mediana de 1,3 años, pero sí que es verdad, ahora veremos que los pacientes que volvían al seguimiento volvían peor, volvían con una situación inmunovirológica peor y además volvían, la mayor parte de ellos, o por voluntad propia, que era el principal motivo de vuelta, o bien porque tenían alguna enfermedad que les ocasionaba hospitalización o consulta médica, o bien en las chicas porque venían con una gestación. Esos eran los motivos fundamentales de la vuelta a la atención sanitaria. Realmente volvían el 70%, pero volvían en estas condiciones que no eran deseables. Otra cuestión importante tal vez en este momento, hablar de pérdidas de seguimiento, es que más de la mitad de los pacientes que perdieron el seguimiento, que abandonaron el seguimiento, volvieron a perderlo en otras ocasiones, ¿no? Y si uno se pone a analizar qué factores se asociaron con la pérdida de seguimiento, yo creo que de todo esto a mí me parece que lo fundamental es este último punto. ¿Por qué? Porque cuando se comparaban los pacientes que habían tenido pérdida de seguimiento con los pacientes que mantenían el seguimiento de manera adecuada, sí que se veía que un factor importante era el que el paciente tuviera una carga viral controlada o suprimida en las unidades pediátricas. Los pacientes que venían con cargas suprimidas de las unidades pediátricas realmente se perdían mucho menos para el seguimiento, probablemente porque lo que habían adquirido era ya todo lo que ha comentado Claudia antes, una sistemática, una responsabilidad, una información de seguimiento y una capacidad para manejarse en las unidades de adultos. Es decir, que el buen control pediátrico era fundamental para predecir de alguna manera la pérdida de seguimiento posterior.
Si uno miraba esta corte o miraba o hace revisión en la literatura y mira a ver qué motivos hay en otras cortes, en la corte holandesa, por ejemplo, que es una corte bien estudiada, o en la corte que os he comentado antes, la corte CHIP, la corte de Reino Unido e Irlanda, pues ve que realmente los motivos de la pérdida de seguimiento suelen ser decisión propia. Esto forma probablemente parte del desarrollo del paciente, del desarrollo del adolescente. Muchos motivos, dan ahí motivos muy diversos, pero su propia decisión. A veces pues estoy cansado de venir aquí, de la enfermedad, me voy a marchar, ahora estoy muy bien, en fin. Cambios de centro, a veces patología psiquiátrica en un porcentaje importante de pacientes, consumo de tóxicos, esos serán los fundamentales motivos para la pérdida de seguimiento. En la decisión propia muchas veces no había un motivo claro, un motivo contundente de decir abandono por esto concreto, era muchas veces pues una serie de circunstancias o de pensamientos o de ideas al respecto, ¿no? El motivo del regreso fue el ingreso hospitalario por enfermedad, algunos de ellos enfermedades asociadas ya a marcadoras de SIDA, por voluntad propia y por gestación. Estos fueron los motivos de regreso. Independientemente del buen control inmunovirológico, pues sí que es cierto que hay otros motivos que están muy entroncados para la falta de seguimiento o la falta de control virológico, con lo que ha comentado Claudia antes. Son motivos más de índole social o de índole de preparación para el cambio o de asunción de la enfermedad, y estos motivos los intenta recoger esta corte. Es la corte de Países Bajos, es una corte holandesa, recoge 59 pacientes que hacen su transición a adultos, los recoge y lo sigue desde las unidades pediátricas, en las unidades de adultos, en la transición y tiempo después. Entonces, ellos, en realidad, el fracaso virológico ven que siempre ha existido, existen los niños en las unidades pediátricas, por supuesto. En las barras de color gris claro son digamos, la asistencia a las unidades de pediatría, los niños cuando están sometidos, o los chicos cuando están sometidos a cuidados pediátricos, y las barras más negras, gris oscuro, son el cuidado en adultos. Dentro de las barritas están el número que está señalado, es el número de pacientes en fracaso virológico, y en la parte de abajo el total de pacientes que se van siguiendo en cada momento y los años. Entonces, bueno, pues comentaros que realmente el pico mayor de fracaso virológico se produce en torno a los 19 años, 18, 19 años claramente. Ese probablemente es el punto que hay que apuntalar más desde las unidades de adultos, es decir, el principio de la transición, o el principio de la transición, que posteriormente, pues efectivamente todos los pacientes que fracasan ya a partir de esta edad están en unidades de adultos, por eso no hay barras abajo. Aquí, por ejemplo, con 24 años baja, ya probablemente cuando son más mayores tienen menos o se adhieren mejor al sistema sanitario, o tienen otra capacidad de compresión, pero vamos, veis que incluso con edades un poquito más mayores siguen teniendo bastante fracaso virológico. Cuando los motivos, esta se ve muy mal, pero os lo voy comentando porque yo creo que sí que tiene interés. Los pacientes que tienen el fracaso virológico se asocia, o la edad en torno a los 18, 19 años sí que es la edad de mayor fracaso virológico, y desde luego pues la educación, el nivel educacional bajo se asoció con más falta o con más fracaso virológico. También lo hizo la falta de conocimiento de la enfermedad o la falta de información de la enfermedad. Todas estas cosas, como veis, fueron las que hicieron, o factores más de índole social, fueron las que relacionaban en esta corte con fracaso virológico. Yo quería comentar pues, un par de apuntes clínicos para hacer un poco palpable bueno, pues lo que yo, por ejemplo, y supongo que otros compañeros habréis vivido en relación a estos pacientes. El primero de ellos yo creo que es ilustrativo de lo que tenemos que hacer en las unidades de adultos, que es lo que a mí me parece que es apuntalar la transición. Apuntalar la transición es importante, o sea, no podemos entender a un paciente que llega a una unidad de adultos transferido de una unidad pediátrica con el modelo de transferencia que se quiera, es decir, un buen modelo de transferencia en el que sea bien ir el médico de adultos a las unidades pediátricas, o como es en nuestro caso, el pediatra es el que más se pone en contacto con nosotros desde antes. En cualquiera de los casos, y yo creo que independientemente del modelo, es apuntalar ese momento, apuntalarlo porque es el periodo en el que va a haber más pérdidas de seguimiento, probablemente es el periodo en el que el paciente está adaptándose a una unidad de adultos, no te conoce, no tiene ninguna referencia de ti, y por otra parte tú tampoco, aunque tengas un buen informe, la tienes de él con tanto conocimiento como para saber qué tienes que hacer. Entonces, posiblemente, a mí me parece que yo lo que he sacado claro de todo esto en el tiempo que llevo llevando chicos es que las revisiones tienen que ser al principio muy estrechas.
tienen que ser frecuentes, te tiene que ver la cara, te tiene que ir conociendo, tiene que ir un poco tomándote el pulso, igual que tú a él, y ir conociendo de esa manera un poquito las necesidades que va teniendo. Este es un ejemplo, yo creo, de esa necesidad. Es un paciente que viene de otro hospital, es un paciente que nos mandan a nuestro hospital, por supuesto, con conversaciones previas con su pediatra, con conocimiento del paciente, con todas estas cosas hechas en la medida de lo posible, con un informe excelente de la biografía del paciente, independientemente también de los datos médicos y, por supuesto, de otros datos biográficos. Este chico es una transferencia reciente, nace en el año 92, sus padres fallecen, está adoptado por sus tíos y tiene un seguimiento largo en pediatría, tiene un seguimiento hasta que es transferido a la unidad de adultos, fijaros, el 27 del 6 de 2007, hace muy poquito. Este chico se transfiere, pues eso, del 92 a esto con estos años, con 22 o 23 años. Se transfiere, es una transferencia un poquito tardía en cuanto a edad. Han estado siguiendo en pediatría, es un chico que tuvo una encefalopatía por VIH, estuvo tratado con AZT. A los 6 años, se le puso tratamiento con el Finavir, en el momento en el que se ponía esta IDDI de 4T, era la pauta de tratamiento que había en ese momento. A los 8 años se cambia, precisa varios cambios de medicación porque realmente no consigue tener un buen control virológico. Sí que lo consigue, a los 8 años lo consigue con este tratamiento, y probablemente también aquí la edad está facilitando. En ese momento pues es un chico que está muy tutelado, su tío o padre adoptivo está muy pendiente, y en ese momento el chico hace el tratamiento. A partir de los 14 años la cosa cambia, el cumplimiento es muy malo, hasta tal punto que prácticamente abandona el tratamiento. A los 18 años este paciente tiene una tuberculosis en el contexto de un paciente inmunodeprimido y no controlado. Es preciso hacerle una gastrostomía para que el paciente cumpla el tratamiento, no se muera de la tuberculosis y se le dé el tratamiento, y en todo momento tiene, fijaros, apoyo psicológico. En todo momento. Tiene un virus que es resistente, es un virus que tiene varias mutaciones de resistencia, de hecho tiene resistencias a las 3 familias de fármacos, no a los inhibidores de integrasa, y viene le pone finalmente su médico, consigue controlarlo, lo consigue dejar con una carga viral en torno a 300 copias y lo transfiere a la unidad de adultos con darunavir, ritonavir, dolutegravir y 3TC. El paciente viene el 27 del 6 de 2017, viene en esta situación, viene con un cociente con unos 500 CD4 aproximadamente y con 101 copias, es decir, tampoco está totalmente suprimido el enfermo, es un enfermo encantador, parece que conectas bien con él, parece que te va a hacer caso, te cuenta que se está tomando la medicación muy bien desde entonces, le preguntas que por qué ha fallado la medicación, te dice que no lo sabe, que son muchas las cosas que le han llevado a fallar la medicación antes, pero que ahora está dispuesto a hacerla. Total, que efectivamente viene, el seguimiento en adultos se hace en el hospital de día, en nuestro caso utilizamos el hospital de día como puente para las consultas durante un tiempo hasta que el paciente establece conoce el medio y es capaz de tener esta autonomía, o nosotros percibimos que el paciente es capaz de tenerla, y entonces yo le veo de manera bastante seguida durante este tiempo. Bueno, pues es de deciros que le veo en junio, que en julio ya tiene 3.692 copias, por supuesto él comenta que el tratamiento lo está haciendo correctamente, pero bueno, naturalmente uno pues ve que no solo por la carga viral, sino porque percibes que el paciente no lo está haciendo. En septiembre tiene ya 152.000 copias. No tiene resistencias a inhibidores de integrasa y a la siguiente revisión no acude y finalmente ahora lo tenemos más o menos controlado. ¿Qué hemos hecho aquí? Pues no lo sé, trabajar mucho con el psicólogo verdaderamente, porque él en un momento determinado no quiere ayuda psicológica, otra cosa que suele pasar en estos niños, y finalmente sí lo acepta, pues trabajando con el psicólogo, intentando entender, que él entienda qué le hace no tomar el tratamiento, qué cosa concreta le hace no tomar el tratamiento, pues hemos de momento tenido esto, pero os ha supuesto, si os fijáis, en un nada de tiempo por lo menos 4 visitas. Yo no digo que esto sea normal, pero efectivamente hay que individualizar y desde luego quien lo necesite no perderle de vista. Este muchacho, el anterior que os decía, por las características que tiene, pues es un paciente abocado verdaderamente a una pérdida de seguimiento si no se apuntala. Este es otro caso y es el último caso que yo voy a presentar. Es un caso que la gente de mi hospital, alguna presente en la sala, conoce bien y que hemos sufrido con verdadera amargura, ¿no? Supone el fracaso llegado al extremo, que es la muerte.
la muerte de alguno de estos chicos sin haber conseguido realmente tener un control de la enfermedad nunca, a pesar de la insistencia. Esta muchacha que os voy a comentar viene ya de un muy mal seguimiento pediátrico, de una familia tremendamente desestructurada, de unos padres que fallecieron adictos en su momento, fallecieron, se quedó con la abuela, igual que su hermanita. Su hermana es 1 año o 2 menor y también está infectada y sigue el mismo patrón de conducta, es decir, ha habido todo esto, ¿no? Entonces, esta chica llevamos con ella en la unidad de adultos desde hace muchos años, hasta que fallece, bastantes años sin conseguir un buen seguimiento. Esto, desde luego, yo no pretendo presentaros una visión cataclísmica de esto, ni muchísimo menos. Estos son los pacientes que hemos tenido al principio, que han ido mal, que no es el reflejo de los que ahora mismo están en transición, pero sí son pacientes que seguimos llevando en las unidades de adultos, con lo cual tenemos que afinar muchísimo para que esto no nos pase más, ¿no? Entonces, esta chica pues nace en el 89, ya veis que es una chica ya mayor, pasa a adultos con 18 años, su vida en pediatría está llena de altibajos en cuanto al tratamiento. Luego es una persona muy dócil, es una persona bastante fácil de tratar. Sin embargo, pues no, realmente no hace ningún tratamiento, no se sabe bien por qué no hace el tratamiento esta chica. Entonces pasa a adultos con 18 años y bueno, la verdad es que en ese momento está todavía viva su abuela, tiene esta niña estudios primarios, tiene una pensión de orfandad, que es lo que cobra, no tiene trabajo, no está estudiando. Entonces, bueno, se queda embarazada y nos la pasaron los pediatras en este momento, probablemente pues para ver si se podía un poquito hacer algo más, yo qué sé, porque verdaderamente era difícil. Viene embarazada, finalmente acepta el tratamiento durante el embarazo y decide abortar con una serie de soporte. En su momento se decide una interrupción voluntaria del embarazo. En ese momento estaba francamente mal esta chica. Bueno, se le sigue después irregularmente en el hospital de día, no acepta tomar anticonceptivos, no quiere tomar un anticonceptivo, no quiere un implante, ella quiere tener niños porque ella dice que de alguna manera la familia que ella no ha tenido la quiere tener, entonces ella quiere tener niños. Posteriormente vuelve a tener otra gestación, tiene una gestación, viene a la semana 9ª de gestación, acepta hacer tratamiento y hace tratamiento. Hace tratamiento que, como veis, esto es otra cosa que se repite en estos pacientes, hace tratamientos que por supuesto no están en las guías, no están en ninguna parte, porque va haciendo tratamientos en función de lo que podemos hacer para que ese niño no se infecte, no repetir una segunda generación de niños infectados. Entonces esta chica hace su tratamiento, un tratamiento que tenemos que hacer ingresada y un tratamiento que tenemos que hacer directamente supervisado en el hospital de día y con el compromiso de su familia. Consigue llegar al embarazo aceptablemente y tiene un parto por cesárea con un niño sano. Posteriormente vuelve a abandonar el seguimiento, hace un excelente cuidado de sus hijos están perfectamente seguidos por el pediatra y están perfectamente bien, sin embargo ella no, vuelve a venir otra vez con una nueva gestación, es cuando se vuelve a poner en contacto con el sistema sanitario, vuelve a venir con una gestación que se lleva a término felizmente también, con un niño no infectado, con muchísimas dificultades para mantener el tratamiento y con la necesidad de un nuevo ingreso. Tiene el niño y está bien, vuelve a cuidar perfectamente de sus niños, no se consigue gran cosa con ella desde este punto de vista y finalmente ingresa pues ya después en el año 2015 en enero con una enfermedad que es concretamente un linfoma de Burkitt leucemizado que la lleva finalmente pues a fallecer después de un trasplante de médula ósea, etcétera. En todo momento la preocupación de esta chica nunca es su enfermedad, nunca es nada de esto, es como una negación absoluta de ella y en todo momento es el cuidado y la preocupación por sus hijos, ¿no? Entonces, en realidad, esto yo lo traía un poquito a colación, este comentario, para ver que nos enfrentamos también los médicos de adultos a un problema, entre comillas, que es la gestación. Estas chicas, ahora mismo, pues esto recoge la Corte de Madrid, que son 28 gestaciones, pero en Corispe, Marisa, hay muchas más gestaciones recogidas, esta es la Corte de Madrid. Entonces, bueno, recoge 28 pacientes, de las cuales, estas son las características, pero a mí lo que me gustaría recalcar es que 9 de las pacientes no estaban indetectables en el tercer trimestre, 3 de ellas tenían multiresistencia, 4 llegaban al parto con carga viral detectable, hubo 6 partos por cesárea electiva, 2 partos por cesárea de urgencias y 2 vaginales, y no hubo niños infectados. Algunas de estas pacientes necesitaron lo mismo, tratamientos directamente supervisados. Quiero deciros con esto, bueno, pues que estos pacientes tienen que, en este momento, edades en las que la maternidad, la paternidad es algo que les interesa enormemente, que nosotros debemos de alguna forma desde las unidades de adultos incidir, yo creo, en 2 aspectos fundamentales. El primero de todos es la anticoncepción. Yo creo que esto, a lo mejor, en esta población es obligatorio, se deben de tener embarazos deseados, no tener necesidad de tener interrupciones de embarazo.
tener embarazos deseados, existen otros medios anticonceptivos si no se quieren tomar píldoras, en fin, pero de alguna manera controlar esto y, en segundo lugar, prepararlos para la maternidad y la paternidad e intentar hacer como hacemos en las poblaciones de adultos que se quieren quedar embarazados, prepararlos de alguna manera, decirlos cuándo debe de ser, cómo debe de ser, en qué condiciones, no por meternos en su vida en absoluto, sino por coordinar y controlar un poco las cosas. Y luego, en relación a este otro problema, pues ha sido la mortalidad. ¿Qué mortalidad hemos tenido en esta corte? Se han muerto estos datos. Nos los ha facilitado, como sabéis, pues Marisa en nuestro caso y desde luego Santiago, que a mí me ha ayudado enormemente, ¿no? Mortalidad, bueno, pues a mí, si la mortalidad de esta corte a mí me parece que es interesante. Probablemente esto no se repita o no deba repetirse si las pérdidas de seguimiento son menores, los pacientes tienen menor complejidad desde el punto de vista del control de su enfermedad, aunque siguen teniendo una enorme complejidad desde otros puntos de vista. Entonces, en relación con la mortalidad, a mí me gustaría comentaros pacientes han fallecido en la corte Corispe, que ya sabéis que tiene como 1000. Estos son pacientes fallecidos después de ser transferidos a adultos, es decir, son los pacientes que se han muerto en las cortes de adultos. Bueno, pues se han muerto 10 pacientes. Deciros que de estos 10 pacientes a mí me gustaría destacar pues estas cosas, aparte del tiempo de seguimiento, todo esto. La carga viral detectable en el último control me parece que es un dato no muy importante, porque muchos de ellos están hospitalizados, hacen un periodo de tiempo de tratamiento concreto y están bien controlados, pero en realidad el control no es bueno, ¿no? Si os fijáis, los CD4 son muy bajitos siempre, salvo 2 pacientes que son la primera y la última de esta tabla, que están muy bien, que son las 2 únicas pacientes que no fallecen de enfermedades relacionadas con SIDA. Son las 2 únicas pacientes, y que estas pacientes, una de ellas sobre todo, tiene un seguimiento bueno en pediatría, y la otra también. Son 2 pacientes que tienen un buen seguimiento en pediatría y que mantienen un seguimiento aceptable en adultos. Esta última columna, que es la adherencia la adherencia pediátrica a adultos, es una especie de índice que me comentó Santiago, que es la carga viral indetectable, el tiempo de carga viral indetectable partido por el tiempo de tratamiento antirretroviral. Cuanto más se aproxima a 1, mejor es el cumplimiento. Pues como vemos, esta paciente que no fallece por un motivo relacionado con el VIH directamente, tiene una adherencia bastante buena en pediatría y una adherencia, bueno, peor, pero aceptable en adultos, al igual que la paciente de la última paciente de la última tabla, la última paciente de la tabla. El resto, como veis, tiene una adherencia mala en pediatría y mala en adultos. Aquí pasa lo mismo, excepto el segundo paciente, que es un paciente que hay pocos datos y no se puede saber bien. El resto de los pacientes, fijaros que tienen un mal cumplimiento del tratamiento en pediatría y un mal cumplimiento en adultos. Estos pacientes fallecen también por patología muy relacionada con VIH, es decir, de los 10 pacientes que fallecen, 6 pacientes mueren de enfermedades relacionadas con VIH, de tumores o de otras complicaciones, uno de un MAI, otro de una tuberculosis diseminada, y solamente 2 pacientes fallecen por diferente causa, ¿no? Deciros que, bueno, ahora va a continuar Claudia comentando algún aspecto de la otra parte de los pacientes pediátricos infectados por VIH, digamos. Bueno, esta parte va más que nada dirigida a las personas que ven niños, ¿no? A los pediatras. En adultos probablemente se piensa mucho más cuando en urgencias que una persona pues, puede tener condiciones de riesgo, ¿no? Y vemos que de los últimos pacientes, un 11% de los recientes diagnósticos son todavía pacientes que pueden entrar dentro de la edad pediátrica o adultos jóvenes, ¿no? Y de estos son personas que se infectan por relaciones sexuales y sobre todo chicos que tienen relaciones con hombres, ¿no? Y hemos de tenerlo muy en cuenta. Este hecho hace que no se piense muchas veces en este proceso. Muchos de los chicos consultan en aquellos lugares donde las urgencias pediátricas son hasta los 18 años, pues varias veces pues por dolor abdominal, de forma repetida se han hecho este primer paciente, se le hizo una enteroresonancia buscando una enfermedad inflamatoria y bueno, tuvo un absceso que el cultivo fue un gonococo y eso pues fue lo que evidenció algo que cuando ves al paciente ya era bastante evidente, ¿no? Era un chico que había empezado los primeros contactos con hombres de mayor edad, un chico que se diagnosticó de esta enfermedad de transmisión sexual y secundariamente de la infección VIH. Estos pacientes generalmente tampoco son, en un principio, ellos no esperan esto, es duro, muchas veces no tienes a ningún otro referente de adultos para explicarle, has de
informar a la familia y has de hacerlo respetando un poco su espacio, ¿no? Y por lo tanto también es otro reto que tenemos en la actualidad, ¿no? Son pacientes que cuando vayan a empezar tratamiento, pues en el momento en que aceptan el diagnóstico y están preparados, suelen hacerlo más o menos bien, y la transferencia a las unidades de adultos, bueno, para ellos vuelve a ser otra vez un cambio, ¿no? Pero que en general, en este caso, muchas veces se sienten pues quizás más identificados que en el perfil de población que tenemos en la edad pediátrica. Pero bueno, sigue siendo muy necesario este soporte psicológico. Este niño tenía padres que la madre vivía en Estados Unidos, fue a Nueva York y poco después, sin este soporte, acabó haciendo un intento de autolisis, del cual pues no sé en este momento cómo se encuentra, pero estaba realmente mal, ¿no? El otro adolescente era un chico mucho más joven, no había cumplido los 14 años, le quedaban pocos días para hacerlo, y debutó como una mononucleosis infecciosa, un mes con fiebre, nadie pensaba que podía ser un VIH, y cuando se incorporó el ELISA del VIH como estudio de esta infección vírica se diagnosticó de la misma. Este tipo de pacientes, cuando los diagnosticas, en general aún son pequeños, la familia suele estar detrás, pues se inicia tratamiento y parece que todo funcione, pero evidentemente una relación sexual de riesgo a cierta edad ya pone en evidencia que hay algún otro trastorno, alguna otra dificultad que no nos va a poner fácil el seguimiento, y el caso fue así. Este chico, pues a medida que se fue haciendo mayor, empezó con absentismo escolar, traficando con cannabis y haciendo muy mal seguimiento, y ahora, aun cuando está transferido a la unidad de adultos, su seguimiento es muy irregular, y yo solo lo veo cuando traen a las parejas para hacer profilaxis posexposición, porque son menores de edad y del centro de adultos los envían a mi hospital. Por tanto, este es otro reto que tendremos, evidentemente con menor frecuencia, pero lo hemos de tener en cuenta, ¿no? Por tanto, el problema sigue siendo el que hay a todas las edades que justifica el fracaso. El problema es el cumplimiento del tratamiento y la vinculación al sistema sanitario, ¿no? Y motivos que refieren los pacientes, ¿no? ¿Por qué ocurre esto, ¿no? Porque, pues en primer lugar, porque si yo no voy al médico ni me tomo la medicación, es como si estuviera bien, porque yo me siento bien, y por tanto es rechazar la enfermedad. Desinformación. Tienen una información muchas veces a su conveniencia en relación a lo que es el VIH y las consecuencias de la enfermedad. Refieren que tienen desconfianza con el sistema sanitario, tienen miedo a los fármacos, a sus efectos secundarios. Muchos de sus familiares habían tomado estos fármacos y finalmente acabaron falleciendo, y por lo tanto pues es como esto lo ponen sobre la mesa. En general hay una muy baja autoestima, hay un estilo de vida que hace difícil que tengan una buena vinculación y un buen seguimiento, duermen de día, no viven de noche, y por lo tanto esto los hace que tengan muchas dificultades para vincularse a lo que es las normas o el funcionamiento que tienen la mayor parte de centros y que tendría que ser. Trastornos de ánimos, patología mental muy frecuente. Muchos de ellos, aunque parezca que sí, no tienen un apoyo familiar. Igual la familia los acompaña a la visita, pero en el día a día no está allí. Ni tampoco muchas veces recursos sociales, que en estas últimas etapas de crisis económica se han puesto otra vez muy, muy de evidencia. Y luego pues tienen miedo pues que se enteren las personas que están cerca de ellos y esto les pueda de alguna manera acarrear problemas, ¿no? Y en resumen, una serie de reflexiones, ¿no? Es decir, hemos visto que en este proceso tenemos como objetivo que el paciente se vincule, y el paciente que se va a perder, muchas veces hemos visto que es un paciente que ha tenido problemas antes, y por tanto es muy importante prevenir. Hemos de implicarnos desde pediatría, pues tanto o más de lo que lo hemos venido haciendo hasta ahora, para intentar que cuando los pacientes pasen a la unidad de adultos estén en las mejores condiciones, conozcan muy bien la enfermedad, sean capaces de ser autónomos en su cuidado, para que de alguna manera puedan seguir allí y puedan vincularse de forma adecuada a la nueva unidad, ¿no? Previos a la transición, pues hemos de preparar primero a los padres, ¿no? Hemos de preparar a los padres para que sepan realmente que no tienen que mentir a sus hijos en relación de la infección, que ellos tienen que saber lo que les pasa. Hemos de alguna manera poder informar del diagnóstico cuando corresponda.
y hemos de ir poco a poco introduciendo elementos en cada una de las consultas sobre la responsabilidad y el autocuidado, explicar que es importante hacer esos controles, que es importante la medicación, haciéndolo partícipe al paciente. Hay que estar muy encima de cuál es su evolución, sobre todo cuando son pequeños, si hay dificultades neurocognitivas. La mayor parte de niños tienen algunas dificultades que pueden reeducarse, que eso podrá mejorar, que podrá establecer que se vinculen más a todo el sistema educativo, que es lo que les va a garantizar en el día de mañana poder tener un trabajo de cierta calidad, ¿no? Y evidentemente hemos de introducir precozmente el hecho de que ellos cuando vayan a ser mayores van a ser tratados y atendidos por otros especialistas que lo van a hacer pues muy bien y que por lo tanto tienen que saber dónde está este otro centro. En mi caso, que estoy en un hospital pediátrico, los pacientes decidimos en qué lugar se quieren vincular y acompañamos al paciente la primera visita para que conozca este sitio y para que conozca su funcionamiento, ¿no? Y para hacer el seguimiento en las unidades de adultos, ¿no? Es importante que cada unidad de adultos se organice de la mejor manera. Actualmente hay muchísimo trabajo y es difícil plantear pues, ¿no? que estos pacientes vayan a ser pues, como sigan siendo niños mimados, pero es necesario, al menos en esta primera etapa, para que después, de alguna manera, podamos hacerlos ya más adultos y que hagan lo mismo que hacemos como el resto de pacientes, ¿no? Entonces, hemos de tener en cuenta que son pocos pacientes que llevan muchos años de evolución de la enfermedad y, por lo tanto, sí que merecen este esfuerzo porque, si no, van a ponerse en riesgo y el riesgo es importante de incluso fallecer a consecuencia de perder ese seguimiento, ¿no? Es también importante que de alguna manera nos adelantemos a este abandono de seguimiento y establezcamos qué circuitos, cómo vamos a funcionar, si este niño no viene, tener una alerta para poderlo avisar, ¿no? Y por lo tanto, un punto importante es que cada vez se han ido espaciando más los controles de los adultos porque están cada vez mejor y viéndolos cada medio año es suficiente. Eso no lo podemos hacer nunca después de la transición. Hemos de citar al paciente el primer día pues, para conocernos y al cabo de un mes o con poco tiempo de diferencia para irnos vinculando y vincularnos más que nosotros a él a nosotros, ¿no? Y garantizar que eso vaya a ser así. Hay que, de alguna manera, entender que hemos de dar información sobre educación sexual, vigilancia de las enfermedades de transmisión sexual. Hay que ofrecer a la chica revisiones ginecológicas y anticoncepción. Y hay que incluir pues, y explicarles que el día que quieran pues, formar una familia o ser padres, pues hemos de ser todos partícipes y hemos de prepararlos para que tengan las máximas garantías de tener un niño sano. Hay que incluir en las revisiones también algunas preguntas que no son tan propias del adulto, ¿no? Como si están aún estudiando, cómo van los estudios y sobre todo tener en cuenta pues el consumo de drogas, que esto sí que es más propio de la edad adulta también, ¿no? Y evidentemente incluir a otros profesionales. Muchas veces es más fácil que quizás si no se vinculan directamente con nosotros, lo hagan pues con la enfermera, con el psicólogo, y cualquiera de estas personas puede ser importante a la hora de volver a recuperar al paciente si se pierde, ¿no? Y como conclusión, pues creo que ha quedado claro que la transición es un proceso que es complejo y debe adaptarse a cada joven, hay que individualizarlo y es necesario que estén absolutamente coordinados el equipo pediátrico y el de adultos, que el profesional o los profesionales que van a tener cuidado de estos pacientes han de hacerlo de forma voluntaria, han de estar comprometidos y dispuestos, y sobre todo que desde pediatría hemos de hacer que la transferencia como un proceso en el cual hemos de preparar a este chico o chica para que cuando llegue este momento esté preparado. Hemos de favorecer que el adolescente también nos indique pues, y exprese sus opiniones, ¿no? Muchas veces pues, escogiendo el centro o un poco a veces diseñando el esquema de tratamiento. Y, por lo tanto, como decíamos también antes, hemos de formarnos para los cambios que puedan venir. Y siempre que sea posible, es muy útil pues, contar pues, con los profesionales, con el psicólogo, con el trabajador social, con la enfermera que tengamos en la unidad y, si es posible, pues que tengan contacto con otros iguales. Eso, para muchos de ellos, poder comentar y compartir esa experiencia es un elemento que les ayuda, ¿no?, a seguir adelante. Y esto es lo que os queríamos decir. Y ahora nos sentamos aquí y nos preguntáis lo que queráis, ¿vale?
Bien. Y en mi caso personal, que tengo ahora más reciente, que más me ha impactado, yo creo que se me oye. Sí. Estamos pocos. Lo que más problema me ha planteado en la práctica clínica es que era una chica que ya había tenido un primer embarazo no deseado con un niño que nació sano y que cuando llegó a mi consulta acaba de tener una nueva pareja y estaba todo muy organizado, como habéis contado, la atención psicológica, la atención que yo le viera, una situación de incumplidora y una mala situación en la transición. Pero bueno, desde mi poca experiencia en eso me parece que seguro que lo habéis transmitido un poco. Yo creo que a veces puede ser bueno el paso adulto cuando ves pues que vosotros tenéis a vuestros pacientes en los WhatsApp, en los teléfonos, que lo llaman, que nosotros, o sea que a lo mejor ahí esa parte de responsabilizarles más puede ser positivo, pero me llamó la atención que esta chica que os cuento tenía una nueva pareja y no tenía ninguna medida anticonceptiva. O sea, a mí casi me preocupó más en ese momento, también desde mi desconocimiento de adultos, de mandarle al gine, que le ponga un implantable, o sea, un método que no sea, porque si no se toman los antirretrovirales, evidentemente, pues menos todavía cualquier anticonceptivo que sea de tomar una pastilla al día. Y no sé si hay algún programa en ese sentido, alguna recomendación que nos hagáis vosotros los pediatras cuando recibamos a alguno de estos adolescentes, que me parece una cosa fundamental. O sea, todavía no lo he resuelto, yo lo he mandado con nuestras interconsultas al ginecólogo. Ahora cuando vuelva pues buscaré uno de confianza que la vea en breve, pero en ese interín, quiero decir, puede ocurrir un nuevo embarazo no deseado de una chica que además no está indetectable ni mucho menos ni en buena situación. No sé si tenéis alguna recomendación en ese sentido. Yo generalmente antes de transferirlas a la unidad de adultos, a todas las chicas van al ginecólogo a partir de los, bueno, en cuanto ellas empiezan a manifestar que tienen las primeras relaciones, van al ginecólogo. Los métodos anticonceptivos yo creo que en general a los adolescentes nos tienen que dar menos miedo, depende de la estabilidad de la pareja. Ellos tienen parejas, como los adolescentes son monógamos encadenados, es decir, tienen muchas parejas, solo tienen una a la vez, pero una detrás de otra, ¿no? Entonces, esto determina que a veces es difícil y este tema muchas veces tampoco es un tema que nos comenten. De hecho, la mayor parte de adolescentes que se han embarazado a los 15-16 años, preguntándoles sistemáticamente si tenían relación o si tenían parejas, decían que no y venían después con un embarazo, ¿no? O sea que es complicado. Yo creo que hay que remitirlas al ginecólogo y este tema hay que tratarlos con ellas. El problema muchas veces es que la pareja con la que ellas vienen acompañadas a veces tampoco conocen el diagnóstico y hay que trabajar también en este sentido. No es un tema fácil, más con pacientes complicadas, ¿no? No sé tú, Pilar. No, yo vamos, es un problema, a mí me parece un problema enorme. Primero, yo creo que los médicos de adultos tenemos que tener presente que tenemos que ofrecer anticoncepción seguro, que es el primer asunto, es que no se nos olvide esto a nosotros, ¿no? El segundo es que muchas chicas que toman su tratamiento anticonceptivo normal son cumplidoras y lo toman. Los tratamientos antirretrovirales ahora mismo se pueden compatibilizar con muchísimas cosas, como sabéis, y eso no es el escollo que era antes tampoco. Por lo tanto, las pacientes que sean mínimamente cumplidoras es una buena opción, y luego hay opciones pues más de fármacos de POD, incluso progestágenos, opciones de implantes. Nosotros hemos puesto implantes en chicas que son muy malas cumplidoras y que verdaderamente no estaban en situación de enfermedad como para quedarse embarazadas y sobre todo no tenían ningún soporte familiar ni social. Entonces en esos casos hemos puesto implantes durante un tiempo, es reversible, hemos consultado con el ginecólogo, le ha parecido adecuado y de esa manera hemos tenido solucionados algunos problemas. Hemos utilizado también progestágenos mensuales que venían a ponerse al hospital de día, si es que venían. Es decir, que yo creo que hay que jugar con la imaginación, un buen ginecólogo y darles mucha caña. En las niñas más jóvenes son bastante de utilidad los anillos vaginales, porque se colocan una vez al mes y el problema es que los han de pagar y no son baratos, pero esto probablemente sería el método menos cruento para ellas. Yo lo que tuve es una experiencia muy negativa, parecido al caso 2 de Pilar, y entonces, bueno, que yo creo que para mí el problema fundamental es que deben tener una psicopatología, una psicopatología muy tremenda, porque yo incluso la tenía en el WhatsApp, se murió de una encefalopatía multifocal progresiva,
con múltiples ingresos, con múltiples llamadas, con múltiples comunicaciones, te decían que sí, pero al final no. Y luego el apoyo psicológico, yo lo veo tanto como para adultos como para adolescentes. Realmente en mi hospital no hay psicólogo para nada. Luego, si lo mandas al centro de salud mental, pues ni los adultos están bien adaptados nuevamente al psiquiatra. Y yo creo que el aspecto de reivindicar, sobre todo en estas transiciones, un psicólogo en esa época de la madurez sería fundamental, porque como te vas a tu caso, por mucho que tú insistas en que tome la medicación, que le veas cada 10, cada 15 días, cada 20, que intentes, si la paciente ya tiene un proceso ya de psicopatológico desde prácticamente de la infancia, que la han aguantado, y sobre todo situaciones desestructuradas. Esta era su madre, que estaba incapacitada en una institucionalizada, tenía 2 tías, que no se hacía caso, les prometía que iban a tomar tratamiento y era imposible. Yo no sé si en el futuro, con los tratamientos subcutáneos que saldrán, a lo mejor eso tenemos alguna posibilidad de que esta insistencia, porque sí venían, ¿no? A lo mejor vienen y les puedes convencer de que vengan cada 4 semanas, cada 8 semanas, y a lo mejor es una solución, porque el que tome un número de pastillas incluso importante, porque todos tienen multiresistencia es casi imposible. Bueno. Yo veo que la asignatura pendiente para mí es el psicólogo, porque nosotros, por mucho que insistamos, no vamos a conseguir mucho. Pero estos son casos puntuales, ¿eh? Yo creo que ahora ya no... 10 casos que han muerto por caso. Sí, pero no, que totalmente de acuerdo, pero yo creo que pacientes que mueran de infección VIH en las unidades de adultos y gente joven seguirá habiendo. Sí es cierto que evidentemente duele mucho que sean gente tan joven y con tanto tiempo y con todo lo que hayan pasado, ¿no? Pero muchas veces, aunque pongamos todos los recursos habidos y por haber, este final va a ser el mismo. Pilar ha comentado lo que hicieron ellos, que yo creo que ya más imposible, ¿no? Y es difícil. Y es cierto que hay muchísima patología de base. No olvidemos que, ya os decía, nosotros tenemos la población de personas infectadas, sobre todo de los años 80, 90, que viene del mundo de la toxicomanía. Hay muchísimas cosas detrás, ¿no? Que probablemente no podremos resolver con intervenciones. Sí que nos hemos de implicar y hemos de ponernos al máximo, pero eso probablemente no va a evitar que en algún momento o no lleguemos o quizás lleguemos tarde, pero no es excusa para nada. Estoy de acuerdo contigo que es fundamental aceptar la enfermedad, y eso no ocurre solo para el VIH. Cualquier patología crónica para el adolescente es algo muy duro. El adolescente quiere ser como los demás, pero como los demás que él quiere, no como los que están peor, sino como los que están más bien. Entonces hay cosas que no se pueden cambiar, pero ellos eso no lo pueden, no les gusta esta idea, y muchas veces pues evidentemente en esta lucha por negar lo que hay, pues ponen en peligro su vida y acaban de alguna manera pues acabando con ella. Yo totalmente de acuerdo contigo. Hay casos en los que realmente no es por falta de soporte, independientemente de que por supuesto todo sea necesario y que la atención de estos pacientes deba de ser multidisciplinar, que yo creo que en eso estamos de acuerdo todos, pero hay casos que no puedes, tal vez hay un daño ya previo que no es reversible. A veces, por ejemplo, esta paciente que os he contado, esta chica debía de tener un trastorno afectivo muy importante. Entonces ahí había asuntos en los que realmente no podías incidir, no había manera. Entonces estos casos pues probablemente los habrá, a lo mejor menos, porque los niños ahora no se van a infectar de esta manera y vamos a tener otro perfil, pero los chicos infectados en ese momento, pues muchos de ellos, yo creo que vamos a tener un pequeño grupo, que no vamos a hacernos con ellos verdaderamente. Sí, yo quería un poco felicitaros por la mesa, ¿no? Y comentar un poco ese mismo aspecto, ¿no? Nosotros en el sistema que tenemos de atención a los chavales juega un papel muy importante la enfermera, ¿eh? La enfermera es un poco la que está continuamente detrás de ellos, el teléfono, o sea, realmente no, detrás y absolutamente no. Y me ha llamado la atención pues varias, con nosotros una quincena, un poquito más de pacientes, ¿no? Y bueno, la mayoría con mucha dificultad consigues un poco que efectivamente vengan a la consulta, estén indetectables, ¿no? Pero hay 3
que curiosamente las tres son mujeres y las tres tienen un poco la misma característica que comentabas tú, la docilidad, es decir, un poco a la hora de hablar con ellos es una cosa que dices, ¿no? Tanto la enfermera como nosotros, ¿no? Y sin embargo hay tres que son auténticamente carne de cañón, es decir, es gente que al final abandona el seguimiento, no contesta al teléfono, no coge el teléfono porque ya sabe de qué teléfono le estás llamando y no hay forma, de alguna forma, de rescatar, ¿no? Y hay gente, igual te aparece ya en un embarazo, o sea, te aparece cuando está embarazada otra vez, ¿no? Te reaparece. Y bien, durante el embarazo toma el tratamiento, consigues que vaya indetectable, pero después otra vez vuelve a desaparecer, ¿no? Entonces yo tengo, y eso en gente que ya desaparece, y otra gente que aún sigue, yo la impresión que tengo es que las chicas, y esto quería preguntaros a vosotros, joder, que las chicas en este sentido, yo veo que tienen, primero, son las tres que tenemos así, perdidas a pesar de esfuerzo, insistencia, llamar, son tres chicas. Y realmente, cuando ves un poco esto que comentabais ahora, ¿no? Yo creo que hay muchos chavales que no aceptan su situación de infectados, ¿no? O sea, realmente no aceptan que están infectados, ¿no? Y ese es un poco, yo sí que he hecho en falta también, ya no tanto en ese psicólogo, psiquiatra, o sea, alguien un poco que realmente elabore mucho con ellos, porque hay gente que no acepta. Y esto, yo creo que también en las chicas es más frecuente que en los chicos. No es un poco si tenéis la misma impresión, ¿no? Son pocos y entonces, bueno, pues a lo mejor, ¿no? Pero yo tengo la impresión de que los chicos son más fáciles de, ¿no? O sea, una vez que, bien, tienen una mala época, pero luego ya son más fáciles de alguna forma de llevar, de seguir, de hacer el seguimiento. No sé qué impresión tenéis en este sentido. Pues mira, de hecho en esa corte que hicieron, que ya sabéis que os he comentado que parte de Corispe, cuando se trasladan a adultos en pérdida de seguimiento, que eran 200 y pico pacientes, ahí no es que en la diapositiva no daba una significación estadística, pero de hecho en todo momento la rondó, o sea, las mujeres tenían, no significativamente, pero siempre en todos los análisis que hizo quien lo hizo en su momento, tenían más pérdida de seguimiento que los varones. Bueno, pues probablemente tenga que ver también con determinados factores sociales, seguramente también, ¿no? Tienen mucho miedo a la estigmatización, tienen mucho miedo a que se les señale, tienen mucho miedo básicamente a esto, tienen otras ocupaciones, a veces también otras cargas, tienen otra consideración social a veces dentro de sus familias. Y sí que es verdad que casi siempre, cuando miras esto, es un poquito mayor la pérdida en mujeres que en varones. No sé si... Yo no... Ellos, a lo mejor Marisa... Yo no lo comparto del todo y creo que hay más niñas, al menos generalmente hay más adolescentes que llegan a la edad adulta, chicas que chicos. Esto es un tema que por números es más frecuente. Y a veces yo creo que las mujeres, el hecho de que puedan quedarse embarazadas es un elemento de que se puedan volver a vincular, y algunas de ellas después del embarazo realmente, cuando tienen una familia detrás y más soporte, lo hacen. Y yo, por ejemplo, los 3 pacientes peores trasladados son chicos, ¿no? Y entonces esto yo creo que a veces no se puede generalizar, y bueno, o sea, uno de los chicos ha hecho una toxoplasmosis varias veces, no ve de un ojo y bueno, es encantador, pero no se toma la medicación. Bueno, yo ya lo trasladé hace casi 10 años, adulto, y el otro es un pinta y tampoco. Entonces, no sé, realmente es que hay de todo en todas partes, ¿no? Pero los 3 peores en el caso son chicos. Las mías también son mujeres, como las de José. Marisa, ¿podías comentar algo? Se nos han perdido más las chicas en la corte total. Es verdad que luego hay pacientes un poco especiales y demás. Y quizá hay un poco una de las cosas que habéis comentado es que a veces tienen muy baja autoestima porque no aceptan el tener el VIH. Entonces, ellos, una persona que les acepta con VIH, o a veces sin que lo comenten que tienen VIH, pero que al final acaban siendo aceptados, les da a veces incluso miedo perderlos, entonces por eso se quedan embarazadas, a veces incluso con el intento, algunos pacientes, son casos puntuales, de no perder un vínculo que nunca tuvieron, afectivo, y entonces ahora tengo una persona que me quiere y encima si me quedo embarazada, pues a lo mejor ese vínculo no lo voy a perder. O sea que también es un poco, son experiencias, es verdad, pero que lo vemos en algunas de las mujeres, y entonces es verdad que no acuden tanto a los controles y tal porque están involucradas en el cuidado, y entonces ellas al final pues no se ven mal, y incluso te dicen, llevo muchos años, a mí me lo han dicho algunos pacientes, llevo muchos años sin tomar tratamiento, siempre me decís que tengo mal la analítica y tal.
y no me pasa nada, pues yo no me lo puedo tomar, es que se me olvida, y es verdad, se les olvida y demás. Entonces yo un tema me parece muy importante lo que comentaba de los tratamientos inyectables, porque yo creo que en la etapa de la adolescencia esos avances que se están haciendo en pacientes no adherentes, en los que tú cuando vienen y tienes la oportunidad de que llegan a la consulta les puedes poner el tratamiento y les va a durar 1 mes o 2 meses, y si no se toman el tratamiento en esos 2 meses, ellos van a hacer su vida normal, porque es verdad que a veces los fines de semana, o sea, el patrón social que tienen es pues que el fin de semana salen y no se llevan las pastillas, o de hecho en PENTA, que es una red europea de ensayos clínicos pediátricos, se buscan estrategias de tratamiento antirretroviral, y hace años hay un estudio que es interrumpir el tratamiento el fin de semana en adolescentes, y entonces siempre tiene que ser adolescentes un poco que luego vayan a consultas y demás, y que adquieran ese patrón de que pueden hacer eso, ¿no? Pero siempre se ha buscado, porque ellos en definitiva no son ni niños ni adultos, no les van a dar la medicación sus padres, porque además los padres también, esa es otra cosa que se podría hablar, y la habéis comentado fenomenal, que por cierto ha estado fenomenal se ve que sois magníficas, con una experiencia enorme en adolescentes y en transición. Pero los padres es que han peleado mucho con los niños desde pequeños, y cuando llegan a adolescentes ya están hartos o no, quieren cuidarles, pero a la vez también quieren ayudarles, y entonces se creen que ya ellos tienen autonomía de tomarse el tratamiento, y es peor un adolescente que un niño pequeño, porque el pequeño te pelea porque no le gusta, te escupe la pastilla, pero es que el adolescente te la juega, y ellos no se pueden encargar muchas veces, tienen que estar un poquillo supervisados. Entonces estos tratamientos inyectables yo creo que van a ser de gran ayuda, me parece a mí, en esta etapa, en esta edad, no sé. Que se lo tomen bien, que lo tienen que tomar bien. Lo que tienen es que los niños van a tener que llegar sin fracaso a no nucleósidos, porque si no los podrás utilizar, ¿sabes? Ese es el tema un poco clave. O sea, tendrán que llegar a la edad en la que se pueden poner sin haber fracasado a no nucleósidos, ¿sabes? Porque los si actuales. No podrás ponerlos, los que tenemos ahora al menos. Dentro de 10 años pues será otra cosa. Pero... A ver, allá. Os quería comentar 2 cosas. Uno, yo creo que muchas de las cosas están ligadas también a una desestructuración familiar, y además, o sea, ya no solamente, sino a veces malas relaciones con su madre, y eso está ahí, ¿no? Es decir, sobre todo, que aquí nunca sale, pero la etnia gitana para eso es un poquito muy difícil, ¿no? Y con un caso de estos que tenemos, a veces se te presenta una cosa ética, es decir, nosotros, pues esta es una persona que ya tiene 24 años, ya tuvo un hijo, se lo quitaron, etcétera, etcétera, y todas las cosas, ¿no? Y entonces, ahora nosotros tenemos un tratamiento que le puede ser válido para ella si lo toma, pero periódicamente pues no viene, y bueno, pues entre dar una vir, un poco de altegravir y tal, le puedes construir, pero si no toma, acabará estropeando estas cosas. Entonces muchas veces la ética, dices, a esta le ponemos tratamiento, no, a esta mujer joven, ¿le ponemos tratamiento o no le ponemos? Ahora hemos quedado con la farmacia, bueno, pues si vienes a las consultas periódicamente, pues te ponemos el tratamiento, y si no, pues esperamos el tratamiento hasta que vengas. No deja de ser un problema que te causa un problema ético, porque claro, tú le pones el tratamiento y te quedas muy ancho, pero claro, no lo tomas, y una de estas te vas a encontrar con que al final no tienes una pauta terapéutica de rescate. De estos chavales que estamos viendo desde hace 14 o 15 años, el tema que tienen es que están en pautas de rescate, que ya son última pauta de rescate, de forma que efectivamente una historia que nosotros en su momento nos planteamos y hicimos, que probablemente no sé si estuvo bien o mal, era que muchas veces durante la adolescencia, en aquella época, les poníamos únicamente nucleósidos, que ya estaban quemados, para mantenerles un poco ahí quietos hasta que estaban suficientemente o aparentemente suficientemente maduros para poder ponerles un tratamiento de rescate con un objetivo de indetectabilidad, ¿no? Pero eso es un problema importante, tenemos algunos cuantos de estos que están en última línea de tratamiento, están con dolutegravir, daruna, rito, travirina, ¿sabes? Y bueno, y esos enfermos estás ahí un poquito, ¿no? Diciendo, bueno, que sigan tomando bien, porque si te fracasan, ahí sí que tienes pocas opciones terapéuticas, ¿no? Que yo me imagino que en la cohorte grande que tenéis ya habrá unos cuantos así también, ¿no? Sí, pero bueno, opciones así imposibles de tratar, imposibles. No, en tercera línea, en líneas ya de rescate, sí. No, sí. La pregunta era si hacemos bien en no ponerle tratamiento hasta que se ligue al sistema, si algún día se ligaría. Es decir, pues, claro, de todas maneras, yo creo que... yo creo, Sí. No.
Sí, a ver. Sí. Que en los primeros años no teníamos psicólogo, Claudia, luego ya se han incorporado y ha supuesto pues bastante ayuda para lo que es el manejo de estos pacientes. Sí, a ver, a mí de hecho me ha llamado mucho la atención antes que lo habéis contado, pacientes que no toman la pauta y decís que son muy dóciles, que es muy fácil hablar con ellos, que te asienten, y nosotros hemos encontrado también alguno que sabe lo que le puede pasar, sabe las complicaciones, de hecho ya ha vivido algún tipo de complicación y aún así no la toma. Y hablas con él e incluso sabe que se puede llegar a morir si sigue por este camino y aún así no la toma. Y bueno, yo os quería preguntar, a ver qué os verbalizan, pero yo lo que he visto, o por así de alguna manera para llamarlo, es que puede ser realmente, por llamarlo de alguna forma, es un suicidio encubierto en realidad. Sí, porque siempre hay una situación familiar muy compleja, o que lo fue y directamente sus padres han fallecido, o una situación de estado depresivo, o ansioso depresivo que no sabe cómo manejar una situación social que, bueno, yo como psicólogo siempre voy a apoyar que haya asistencia psicológica, pero además también me gustaría decir que es muy importante que trabajen trabajadores sociales con estos pacientes, porque realmente la situación de exclusión en el mercado laboral, de exclusión social es muy relevante en su vida diaria. Entonces, claro, estamos diciéndole, tómate la medicación para estar bien, necesitas mejorar tu carga viral, tu CD4, etcétera, y el paciente está pensando, si es que me da igual eso. No es lo prioritario. No. Pero confíen en el sistema de que la va a sacar, porque le dicen que saca, si viene una para acá, lo pasa que a veces alguno le pasa un linfoma de Burkitt y se muere. Pero ellos confían en el sistema, por eso dicen, bueno, a mí esto es lo que dice y tal, pero bueno, le pongo malo, ya me pondrán bueno, y sí, o sea, un poco la mentalidad. Y otra cosa que... No, y de todas maneras no podemos olvidar que muchos de estos niños que nacieron infectados por transmisión vertical hay un problema de culpa de los progenitores que arrastran, hay una sobreprotección en una primera etapa y lamentablemente la enfermedad para ellos ha sido muchas veces la única cosa que les ha acercado o les han cuidado o los han atendido más. O sea, muchos de los pacientes, y en el hecho de estar enfermos es cuando de alguna manera se ponen peor, tienen más soporte que cuando están bien. Y bueno, es cierto que la situación es muy compleja y no habría dos casos iguales, pero sí que es muy difícil de llegar. Yo estoy más en la idea de esto, para muchos de estos chicos no les interesa o no tienen ningún miedo a morir porque tampoco tienen una vida nada fácil. El problema es que nosotros estamos allí como un poco como los que nos hacen partícipes de esta situación y muchas veces es cierto que las decisiones que tenemos que tomar no son nada fáciles, ¿no? Y cuando ves que es una y otra vez, ¿no? Piensas que bueno, pues que te generan realmente incógnitas, como tú decías, de tipo ético, ¿no? Y yo como vosotros, muchos de estos adolescentes que ya tienen resistencias y si no están muy mal, muchas veces optas por no modificar la pauta y mirar que sea la máximo de restringida hasta que puedan de alguna manera tener mayor capacidad de asumir un cumplimiento de tratamiento, ¿no? Pero chicos que están en situación ya muy avanzada o estos adultos ya jóvenes en esta situación, yo creo que es muy complicado de que de alguna manera poder revertir esta situación, porque cuando hay una negación tan clara de lo que les está, ellos han estado muchas veces sin tratamiento y ellos piensan que no les va a ocurrir nada o que si les ocurre pues volverán a salir por mucho que nosotros les digamos que puede ser que no. No, fíjate, yo estoy totalmente de acuerdo con vosotros, pero yo creo que hay una cosa y es que esto no es una línea, lógicamente, es un vaivén, son olas, son periodos de alza, periodos de baja. Entonces, desde luego hay pacientes y todos los tenemos en medio de esa situación que realmente uno cree que tira la toalla ya porque ya no sabe qué hacer, que cambia algo en su vida, pues que se echan un novio, cosas así, cambia algo en su vida porque realmente somos dinámicos y ahí se le recupera. Es decir, yo creo, primero, que no hay que perder nunca la esperanza. O sea, yo creo que realmente
Yo creo que no hay que cerrar la puerta, que hay que tenerla, la abres o la cierras un poco en función, ¿no? Y luego analizar cada caso de manera individual, porque efectivamente a veces te llevas sorpresas o le sale un trabajo, lo que tú comentas, se sienten muy, muy crecidos y en ese momento es el momento de engancharles. Yo creo que ahí hay que tener una muy buena conexión con el psicólogo si se tiene y realmente aprovechar determinados puntos posiblemente también para reforzarlos, porque esos a veces son los puntos del enganche y de la pérdida de miedos. Sí. Cubierta. Vale. Sí. Que no puedes, claro, que no puedes. Realmente no creo que haya una pauta general, pero sí que, bueno, por ejemplo, hay un caso muy ilustrativo que vimos hace poco, en el 12 de octubre, que era una chica que era exactamente esta situación. Y resultaba que no tenía un sitio donde vivir, estaba viviendo pues donde tenía conocidos que le dejaban un sofá, etcétera, no tenía ningún acceso al trabajo, ninguna formación, ninguna familia cercana, y entonces ella decía, sí, sé lo que me va a pasar, pero es que ese no es mi problema ahora. Entonces, claro, ese caso, yo la perspectiva que propongo ahí es que el hecho de la síntoma, que no tome la medicación, de que su carga viral aumente, etcétera, eso realmente es una consecuencia y hay que atacar su problema. Y ahí, por ejemplo, en esta chica le ofrecíamos ayuda psicológica porque obviamente estaba en un estado de síndrome afectivo y demás, pero necesitaba ayuda de un trabajador social, necesitaba recursos sociales para poder integrarse en un mercado laboral, integrarse mínimamente, que socialmente ya lo estaba en su entorno, pero no conseguía tener una estabilidad y ella veía que todo lo que hacía, que obviamente sus habilidades tampoco eran suficientes, pero ella veía que todo lo que hacía no le servía de nada. Entonces, hay que ir a... Realmente ellos lo van a decir, es que me pasa esto es lo más grave, esto es mi prioridad. Y claro, como médicos, desde consulta, ¿qué se puede hacer? Yo creo que poco. Aquí reside la importancia del trabajo multidisciplinario, es decir, tengo un trabajador social en mi centro en el que confío y que creo que le puede ayudar. Y voy a recurrir a él. Es que es fundamental. Yo creo que es... la mejor opinión que puedo dar. El problema son los recursos sociales, que ahora son súper, absolutamente nulos. Esto ha cambiado en los últimos años, porque antes, bueno, en algunas comunidades los adolescentes que han perdido a sus progenitores tienen una ayuda que es sobre unos 500 o 600 euros hasta cumplir los 21 años, ¿no? Y este periodo de tiempo para ellos pues es un poco para prepararlos, ¿no?, a poder encauzar de forma más segura. Pero muchas de estas ayudas, o el acceso a vivienda juvenil gratuita, o el acceso a vivienda comunitaria para ellos, todo esto se ha ido reduciendo hasta la nada. Y además, como son pacientes que no acuden el día que les cita la trabajadora social, o tienen que los vean al recurso, de todo esto que ocurre a nivel del seguimiento médico se repite en otros aspectos. Por tanto, sí que hay que implicarse mucho y hay que dedicar mucho tiempo y hay que tener mucha paciencia, pero que muchas veces hemos de tener en cuenta que no lo tenemos nada fácil, y es importante no desistir, pero también en asumir que en algunas situaciones pues van a ocurrir cosas que quisiéramos que no ocurrieran. Por eso es muy importante trabajar actualmente desde el inicio, preparar a estos chicos y chicas que sepan lo que hay, hacerlos mucho más autosuficientes, intentar integrar todo lo que es la parte social, que tienen que estudiar, que tienen que seguir una serie de normas como el resto de chicos y chicas, evitar el abandono y el fracaso escolar, que es lo que les va a conducir después a esta situación de nulo acceso al mercado laboral. Hemos de trabajar muchísimo para evitar llegar a donde hemos llegado en algunos casos y que no podremos tirar para atrás, yo creo. Pues nada.